Sí, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Ya estamos aquí nuevamente en un programa más de los jueves temáticos, ahora con el tema del fruto del Espíritu Santo y de los dones. Así que vamos ahorita a comentar sobre este tema muy importante que es para nosotros, la iglesia, los que hemos conocido a Cristo. Así que prepare ahí un cuaderno para tomar notas o prepare su pregunta si usted tiene una pregunta en esta tarde sobre este tema que es muy importante. Y fíjense que son los hechos del Espíritu Santo los que todavía la iglesia del día de hoy sigue moviéndose sobre ese mover del Espíritu Santo. Desde que llegó a esta tierra, la iglesia ha estado trabajando en el poder del Espíritu Santo. Así que todo lo que se hace es porque el Espíritu Santo lo pone en el corazón de la iglesia para hacer la obra. No estamos solos, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y estamos dándole continuidad a esta serie que traemos de este mes de diciembre sobre el Espíritu Santo, y hablábamos la semana pasada de lo que Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo cuando Él anduvo en esa tierra, y ya hoy vamos a hablar de lo que es el fruto y de los dones, una vez ya que el Espíritu Santo se manifiesta en la tierra cuando Jesús se va. Así que vamos a comenzar y vamos a hacer oración en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir con la audiencia este tema. Que este tema nos edifique, que este tema nos enseñe, nos aporte a nuestra vida todo lo que necesitamos para poder continuar el trabajo que usted tiene ya para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias por los hermanos que van a estar en este programa, en el en vivo, y los que van a escuchar después también. Que usted sea de una manera sobrenatural sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora vamos a hablar cuando el Espíritu Santo ya llega a la tierra. ¿Y qué pasa cuando ya llega aquí a la tierra? La promesa se cumplió en el capítulo 2 de Hechos 2, versículo 4, cuando dice que estaban esperando la presencia del Espíritu Santo en el aposento alto, y llegó el Espíritu Santo y se derramó, sopló sobre esa casa donde estaban todos unánimes en un mismo sentir, orando, esperando que llegara el Espíritu, cuando en un de repente apareció el Espíritu Santo, sopló sobre esa casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cómo se dieron cuenta de que habían sido bautizados, porque comenzaron a hablar en otras lenguas que ellos no conocían. Y era un lugar estratégico donde había muchas nacionalidades por las festividades que había, y cada uno de los que estaban ahí, que no eran judíos, que eran de otra nacionalidad, escuchaban las maravillas y el mensaje que los discípulos decían en su lengua natal. Y cada uno, el mensaje que daban a través de lo que estaban diciendo cuando fue derramado el Espíritu sobre sus vidas, es de que Cristo salva, de que Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, y que para volvernos a Dios el camino es Jesús. Aceptarlo, aceptarlo a Él como nuestro Salvador es más que suficiente para poder entrar al cielo y hablar directamente con el Padre. Ya no hay velo, ya no hay nada que impida que el ser humano pueda estar en una comunicación directa con el Padre, porque todo lo hacemos a través de Jesús. El regalo divino llegó a la tierra, y el que lo acepte entra con él el Espíritu Santo a su vida. Y de eso estamos hablando en esta tarde ya. Cuando el Espíritu Santo te convence y te hace entender que necesitas un Salvador, Cristo entra a nuestro corazón por medio de la fe, y es un don de gracia, es por la pura gracia, nada más necesitamos creerlo, y juntamente con Él entra el Espíritu Santo a nuestra vida. Y cuando nosotros comenzamos a caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, y a tener una relación con Él, el Espíritu Santo comienza a fructificar dentro de nosotros, que es lo que vamos a hablar, el fruto y los dones. Entonces, el fruto, amigos y hermanos, no es otra cosa más que el carácter de Dios manifestado en la vida de un creyente.
Es decir, cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, bueno, ponme la imagen, vamos a poner la imagen del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras usted ve ahí las diferentes características del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, ya dentro de nosotros, con la salvación, es el carácter de Dios manifestado en la vida del creyente. Y es un resultado gradual del crecimiento espiritual y de la permanencia de Cristo dentro de nuestro corazón. Y cuando Cristo está en nuestro corazón, entonces nosotros le demostramos al mundo entero que le pertenecemos a Él y que vamos a ser como Cristo. Entonces, por eso el fruto la palabra dice no son frutos, es el fruto. Todas las características que usted ve en pantalla, que nos está viendo por Facebook, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 características son el fruto del Espíritu dentro de nuestra vida que se van a desarrollar de manera gradual. El ingrediente principal, como yo explicaba ayer en la iglesia, el ingrediente principal es el amor. El amor de Dios que recibimos cuando aceptamos ese sacrificio, el corazón de la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor es la base de que tú desarrolles dentro de ti un fruto. El fruto se conoce como tu carácter, como tu comportamiento, como tu conducta. Por eso cuando aceptamos a Cristo, nuestra mentalidad cambia, nuestras costumbres cambian, nuestra forma de hablar cambia, nuestra manera de conducirnos cambia, nuestro comportamiento y nuestra conducta y actitudes, todos cambian, porque ya no somos nosotros. Bueno, sí somos nosotros, pero con una nueva identidad. La identidad es Cristo en nosotros. En Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo yo puedo tener sabiduría. En Cristo yo puedo hacer todas las cosas. Por eso dice el texto que todo mundo sabe. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si le quitáramos el Cristo, entonces diría no puedo nada. No puedo nada porque no está Cristo. Entonces la base del amor de Dios es Cristo en nosotros. Ese amor es el Hijo que nos entregó para salvación de nuestros pecados. Y gracias a ese amor, entonces usted todo lo puede. Todo lo puede en Cristo, que es el amor ya encarnado dentro de nosotros. El amor encarnado que nos dio el Padre para poder llegar al cielo ante su presencia a través de Jesucristo. Entonces el fruto es el carácter de Dios ya manifestado dentro de nosotros. ¿A quién tienes adentro? A tu viejo hombre, al que se enoja, al que es problemático, al que no se puede ni ver ni solo, o tienes a Cristo dentro de tu corazón que controla tu temperamento, tu carácter y tu forma de actuar. Entonces el fruto es eso. Cuando usted ve a veces en las enseñanzas, vamos a enseñar carácter, vamos a enseñar el fruto del Espíritu, estamos hablando de 2 cosas iguales. Si usted de repente escucha una enseñanza que dice, vamos a hablar del Espíritu Santo, te están enseñando carácter, a comportarte como debes de ser, ahora con una nueva identidad de que somos hijos de Dios. Ya no vivo yo. Ahora las cosas que voy a hacer, las voy a hacer como si Cristo estuviera dentro de mí. Cristo está dentro de mí y las voy a hacer como si Él fuera el que actuara por mí. Eso es la salvación. Ahora, estas características que usted ve en pantalla son las características que todo creyente debe de comenzar a desarrollar. En todas, el amor es principal. El amor es el ingrediente principal de este hermoso fruto o de este hermoso pastel que es el cristiano.
Cuando hay amor, hay gozo. Cuando hay amor, hay paz. Cuando hay amor, el amor de Dios, hay paciencia. Cuando está el amor de Dios, hay benignidad, que es la gentileza. Cuando hay amor de Dios, que es la salvación, hay bondad. Cuando hay amor de Dios, hay fe, que es la fidelidad, la lealtad. Cuando hay amor de Dios, que es la salvación, que es Cristo en nuestro corazón, hay mansedumbre. Y cuando hay amor de Dios, que es nuestra salvación, usted tiene dominio propio o templanza, o conocido como autocontrol. Es decir, si usted se irritaba fácilmente con el Espíritu Santo y con Cristo dentro de mi corazón, me voy a seguir enojando, pero la diferencia es que me voy a poder controlar. Yo anoche explicaba este tema en la iglesia y decía, yo tengo mi carácter, pero cuando estoy en Cristo, el carácter mío es controlado por Dios para no hacer las cosas que yo quiero. Ahora, usted puede ver ahí en pantalla que dice arriba, fruto. Fruto es el carácter de Dios manifestado en la vida del creyente. Y le puse la notita arriba. Y abajo, no se alcanza a ver ahí, pero abajo decía, es ser como Cristo. Entonces, en las características que vienen ahí, del amor, del gozo, de la paz y de la paciencia, vamos a leerlas. Todas se encuentran en una lista que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Comentaba yo anoche en la congregación, fíjense que el apóstol Pablo en su desarrollo ministerial, en su llamado como predicador de las iglesias que las estableció, en las diferentes iglesias, él tuvo que hablar de la obra del Espíritu Santo en las diferentes facetas. De entrada, él dio el testimonio de su conversión, de la salvación, desde que estaba con los discípulos, los 11 que le siguieron a Jesús y el resto de la iglesia que recibió el Espíritu Santo y que creció en Hechos 2 y Hechos 3, Hechos 4, cuando la iglesia se engrandeció por el poder de la palabra de llevar las buenas nuevas. Pablo comenzó a darle el testimonio de su conversión a ellos primero, después a los judíos que se reunían en la sinagoga en Jerusalén y después posteriormente a los gentiles y a los romanos y a los fariseos, en todos los ambientes donde el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, era fariseo de fariseos, él llegó a presentar su testimonio de la conversión, cómo Cristo lo trajo, como Cristo lo convirtió, como él recibió la salvación, como recibió el llamado para predicar a los gentiles. Y en cada una de esas facetas donde él pasó dando su testimonio, era una repetición continua de lo que Dios había hecho con él. Y inclusive llegó hasta Roma a presentar su testimonio a los judíos que estaban en Roma. Entonces, en todo esto, el Espíritu Santo estuvo trabajando con las diferentes personas a las cuales él llevó el testimonio. Y algo en particular que sucedió con el testimonio de Pablo es que Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles y había una cosita ahí que les estorbaba a la iglesia primitiva con los gentiles. No los querían aceptar porque pues eran incircuncisos, eran considerados inmundos y muchas cosas en su mentalidad que no las aceptaban de los gentiles. ¿Cómo es posible que los perrillos, cómo es posible que los gentiles hablen en lenguas, cómo es posible que los gentiles tengan salvación? Pero eso es por la gracia de Dios, es un don de gracia, un favor que Dios nos dio a toda la humanidad. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, la salvación no solamente fue para los judíos, sino para todo aquel que en él crea, incluidos los que no eran judíos, los gentiles. Y eso como que no les entraba en su cabecita al pueblo de Israel, a los judíos. Y batallaron mucho con esas costumbres, con esas ideas bien incrustadas en su mentalidad,
que hasta el día de hoy no lo aceptan muy bien, que un gentil sea salvo, que un gentil hable en lenguas, que un gentil tenga un llamado, porque todavía hay cosas en su mentalidad que no han sido cambiadas y transformadas por el amor de Dios. Entonces, Pablo comenzó a batallar con eso y esa fue como algo se presentó constantemente en su testimonio y en las iglesias que él estableció. Cuando había judíos, cuando había pueblo de Israel en medio de las congregaciones, esa mentalidad no entraba con los gentiles y querían convertirlos al judaísmo, querían convertirlos a los rituales de Moisés, a la ley de Moisés, al Torah. Cuando eso quedó en el pasado, al morir Cristo en la cruz, ya no es necesario la circuncisión, ya no era necesario hacer los rituales que se hacían, porque lo que Dios quería era la circuncisión del corazón, es decir, la intención de nuestra vida, de nuestro ser, que realmente fuera sometido y rendido a Dios. Eso es la salvación. No hay que hacer penitencias, no hay que hacer ninguna circuncisión, solamente una entrega de la voluntad y pedirle a Dios que entre a nuestro corazón y aceptarlo como el único y suficiente Salvador. Eso tan fácil no lo podían entender los gentiles y fue con lo que se topó constantemente el apóstol Pablo en su ministerio. Y de ahí surgen las diferentes doctrinas que el apóstol Pablo da a las iglesias pastorales que él estableció, como fue la iglesia de los corintios, como fue la iglesia de los romanos, como fue la iglesia de los tesalonicenses, como fue la iglesia de los filipenses, como fue la iglesia de Éfeso, como fue la iglesia de las Colosas, los colosenses, como fue la iglesia de los Gálatas. Pero en todas esas versiones donde el Espíritu Santo trabajó de diferentes formas con los gentiles a través del ministerio del apóstol Pablo, en el libro de Gálatas o en la iglesia de los Gálatas es donde Dios le permite al apóstol Pablo hacer un listado, hacer una lista del fruto del Espíritu, enumerando 9 características ahí en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, donde comienza a hacer una lista de 9 características que tenemos que tener usted y yo como hijos de Dios cuando Cristo nos habita. Y cuando nos habita el Espíritu Santo, tenemos que desarrollarlas y mostrárselas al mundo como evidencia de lo que portamos de Dios. ¿Y por qué Dios le da a través del Espíritu Santo, por qué le da a Dios esta enseñanza a Pablo para los Gálatas? Porque ahí se estaba presentando nuevamente el problema de que los querían circuncidar. Y decían, si tú no puedes hablar lenguas, tú no puedes servir en la iglesia, tú no puedes adorar a Dios, tú no puedes testificar si no te haces la circuncisión. Pero ¿cómo? Con o sin circuncisión, yo hablo en lengua, yo siento su presencia, yo siento su gozo, yo adoro, y la presencia de Dios desciende, yo hablo con Dios y Dios me contesta, con o sin circuncisión. Eso no es un impedimento. Entonces estaba este choque de la iglesia primitiva en querer imponerle a los Gálatas un ritual de la circuncisión, y por eso Pablo comienza a evidenciar lo que sí es de la carne y lo que es del espíritu, que ahí comienza hablando en el capítulo 5, versículo 19, las obras de la carne, y ya en el versículo 22 habla sobre el espíritu para hacer un contraste entre una cosa y otra, entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. El fruto del Espíritu Santo realmente contrasta una vida guiada por el Espíritu con las obras de la carne, que es el pecado, para mostrar la evidencia de una fe genuina, enfatizando que la salvación de todos nosotros es por gracia y no por la ley, y que el Espíritu Santo transforma el carácter del creyente.
Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de que es moldeado. Mi carácter, mi temperamento no va a cambiar. Yo voy a ser, si soy colérica, voy a hacerlo, pero solamente el Espíritu Santo va a estar sobre mí para que lo colérico que es de mi temperamento no salga, para que sea controlado por el Espíritu de Dios. El propósito es que los cristianos comprendan que al ser llenos del Espíritu se desarrolla un carácter, una conducta, una actitud, un comportamiento piadoso que siempre va a glorificar a Dios y va a edificar a otros, siendo una señal de una verdadera relación con Cristo. Usted puede pasarse 20 años en una iglesia y no manifestar el carácter de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque para poderlo manifestar usted necesita tener una relación con Él. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador y que Él entre a nuestro corazón no significa que ya tú la tienes hecha. Tienes que trabajar para tener una relación con Cristo y manifestar el carácter de Dios. Por eso dice que es de manera gradual, conforme yo busco a Dios, conforme yo busco su presencia, entonces mi carne va a ser sometida y mi carácter va a ser controlado por Dios y por el Espíritu Santo. Por eso yo voy a poder representar la imagen de Cristo, pero si me quedo pasivo, si me quedo nada más esperando que todo lo haga Dios sin yo buscarlo, sin yo ponerle ganas en la relación que tengo con Dios, pues no voy a reflejar el carácter de Dios. Voy a seguir reflejando mi carne, me voy a seguir enojando, me voy a seguir peleando con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá. Voy a seguir haciendo de las mías porque el espíritu o mi carne no está controlada por Dios. Esa es la diferencia. Así que entremos a lo que es la primera característica del comportamiento, la conducta que debemos de tener, que es del fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es el amor. Usted lo puede ver ahí en pantalla. Y aquí ya está el hermano Miguel. Gracias, hermano, por acompañarnos. La hermana Rosa, Elcita también ya está aquí. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y vamos a ver primeramente la primera característica de la conducta de nosotros como cristianos. ¿Qué es el amor? Dice, el amor es un compromiso desinteresado e incondicional de cuidar profundamente a los demás, reflejando el amor perfecto de Dios. Estamos hablando del amor ágape, el amor de Dios. El amor eros es el amor entre una pareja y el filial entre un padre, una madre o unos hermanos. Pero aquí, como fruto del Espíritu Santo, estamos hablando del amor ágape, el amor de Dios que nos permite tener un compromiso desinteresado e incondicional para cuidar profundamente de los demás, reflejando el amor perfecto de Dios. Esa es una de las características que habla ahí en Gálatas 5, 22 y 23 que nosotros debemos de tener. El segundo es gozo, amor con gozo, que el ingrediente principal es amor. Y el gozo es el reflejo, es un sentimiento, aquí lo manejan como sentimiento, un sentimiento profundo y duradero de alegría y de satisfacción que proviene de confiar en Dios. Entonces, el sentimiento que tú vas a tener es de alegría y es un sentimiento que sabes que en Dios hay satisfacción. La tercera característica que es la paz. La paz es la seguridad, es una seguridad tranquila y constante en tu corazón que permanece firme a pesar de los desafíos de la vida. Y estas tres características, amigo, hermano, amor, gozo y paz,
están enfocadas a nuestros hábitos mentales como creyentes, es decir, nuestra forma de pensar, Dios la va a cambiar por causa del amor, por causa del gozo y por causa de la paz. Estas tres características de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida van a cambiar nuestra forma de pensar, nuestros hábitos mentales que tenemos del pasado van a ser cambiados gradualmente conforme busquemos su presencia. Todo es en la búsqueda. Por eso es importante la oración continua del creyente. Siempre tenemos que tener comunicación con el Padre para poder representarlo aquí en esta tierra. Los siguientes tres características están relacionadas con nuestra relación con los demás o con otros, que es paciencia, benignidad y bondad. Cuando ya tú cambiaste tu forma de pensar con los tres primeros, amor, gozo y paz, entonces tú puedes relacionarte con los demás para no ofenderlos, para perdonarlos y para poderte llevar en armonía con ellos. La paciencia es la capacidad de soportar las situaciones difíciles y los retrasos sin frustración y sin enojo. La paciencia es poder soportar el sufrimiento y las ofensas sin perder la calma, sin quejarse de las dificultades, sin quejarse de las pruebas. Esa es la paciencia. La benignidad o gentileza que debemos de tener es la disposición de hacer el bien a los demás con una actitud humilde que nos acerca a los demás con cuidado y con respeto. Es hacer lo correcto y lo moralmente bueno en todas las situaciones. Aunque todo el mundo haga las cosas mal, usted va a hacer las cosas bien y las buenas. Por eso habla estos tres características, habla de nuestra relación con los demás, que va dentro de los principios de la ley que Dios le dice, que deja en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios, fíjese que la base es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está hablando de estas tres características del fruto: paciencia, benignidad o gentileza y bondad. Vayamos a la tercera. ¿Qué es la bondad? Bondad es desear el bien de los otros y demostrarlo en actos prácticos. Es la inclinación tuya y mía, amigo, hermano, de hacer el bien y de seguir haciendo el bien y seguir haciendo lo correcto en todas las situaciones. Quizás no todos vayan a ser buenos, pero tú y yo, que tenemos a Cristo dentro de nosotros, que tenemos el amor de Dios dentro de nosotros, que está el Espíritu Santo, tenemos que hacerle bien a todo mundo. Y el hacer el bien no significa que te vayan a pisotear, ¿verdad? Hacer el bien no significa que te vayas a dejar que te peguen. Hacer el bien es hacer lo correcto dentro de los estándares que hay aquí. En todo tiempo, esa debe ser tu relación con los demás o con los otros. Los siguientes tres frutos están relacionados con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos o con lo que nosotros decimos. Son lo que se conoce como principios normativos de nuestra conducta. Es decir, después de que me pegan, después de que me hacen, después de cómo los demás se relacionan conmigo, cómo yo voy a contestar. Esa es comunicación. Son conocidos como características normativas de nuestra conducta o de comunicación. ¿Cómo vas a responder? El principio es: amarás al Señor, debes decir con amor siempre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu ser, y a tu prójimo. Esa es la manera de contestar: a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo es la manera de responder, es la manera de conducirnos. Y entramos con el primero, que es la fe. La fe o la fidelidad: ser digno de confianza y mantenerse firme en los compromisos. La fe es la lealtad,
la fe, la confiabilidad y la confianza que usted y yo tenemos en Dios. Entonces aquí es mi relación, mi comunicación con Dios y con los demás. Mansedumbre. Mansedumbre es un espíritu dócil, humilde, no con debilidad, sino con control bajo la supervisión de Dios. Eso es la mansedumbre. Muchos dicen, es que es menso. No, es manso, humilde, gentil, de espíritu, que no busca imponerse, no es manipulador, no es jezabélico, no busca imponerse con los demás, pero tampoco es fácil, no fácilmente es provocado a ira, sino que tiene un buen dominio propio. Por eso se llama manso. Dice que Moisés era manso, y aún así se enojó y rompió las tablas de la ley. Dentro de lo que cabía, estaban haciendo algo malo. Por eso no era menso, era manso, humilde y gentil de espíritu, porque todo el tiempo que le estuvieron diciendo o quejándose de Moisés, Moisés siempre intercedió por el pueblo en el desierto. Siempre. Le decían y lo criticaban y lo querían quitar del líder y lo querían hacer y deshacer, pero Moisés siempre, con un corazón humilde, siempre intercedía por el pueblo. Por eso es mansedumbre. Y la tercera característica es templanza, conocido como dominio propio, conocido también como autocontrol, que es la capacidad tuya y mía que Dios nos da de poder controlar nuestros deseos y pasiones personales. Cuando a veces tienes ganas de pegarle a alguien porque te la ha hecho de cuadritos y de rombitos y de todas las figuras, y dices, me quiero bajar de la cruz para pegarle y ya después me arrepiento. No, ahí entra el fruto del Espíritu Santo de amor con templanza, o de amor con dominio propio, o de amor con autocontrol, para no pegarle, para perdonarlo, para no meterte en un problema, para no meterlo en un problema, y realmente ver que Dios se manifiesta en tu vida. Autocontrol sobre los deseos, los impulsos, para elegir lo bueno. Esas son las 9 características que debe de tener tu actitud, las 9 características que tiene que tener tu comportamiento, las 9 características que tiene que tener tu conducta, tu forma de conducirte, tu carácter. Cuando nosotros estamos trabajando en él y no cambiamos, es que nos falta ser más espirituales. Para ser más espirituales se necesita estar constantemente hablando con Dios a través de la oración. La comunicación o hablar con Dios es orar. Orar no es que tú te aprendas una oración. Esta es la oración para los lunes, de tal forma, con un machote, con un modelo a seguir. Esta es la oración para el martes, otro modelo, la del miércoles. No, la oración es lo que siente tu corazón, lo que siente tu alma, de decirlo a Dios y decirle, trabaja en mí, trabaja en estas áreas. Cada quien tiene su oración personal, porque no somos iguales. Cada quien tenemos diferentes características y diferentes necesidades, y dependiendo de cada uno de nosotros, es nuestra oración personal que debemos de hacer con Dios para poder que Él nos haga manifestar el fruto, que Él controle nuestra carne, y dentro de esa carne va nuestro comportamiento, nuestra conducta, para parecernos más a Él, para reflejar la imagen de Cristo realmente. Entonces, cuando a usted lo critican, están criticando lo que Cristo ha hecho en usted, porque usted no se ha sometido completamente a Él. Entonces, para que la imagen de Cristo sea mayor en nosotros, tenemos que someternos a Él, y solamente lo podemos hacer en la oración. ¿Y cómo vienen estos dones? ¿O cómo viene, este fruto? Este fruto va a reflejar la imagen de Cristo en tu vida. Cada vez que tú lo buscas, tú vas a reflejar la imagen de Cristo. Vas a presentar virtudes y perfecciones que Cristo tiene en su carácter,
pero ya dentro de tu vida. Se necesitan para poder vivir una vida cristiana. Cuando nosotros hicimos nuestro voto de bajar a las aguas, dijimos, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y las cosas que yo practicaba que no eran de acuerdo a como Dios, ahora yo tengo una nueva vida en Cristo, soy una nueva criatura y necesito, vengo a un nuevo nacimiento donde necesito volver a encontrar hábitos que me ayuden a buscar y a tener a Cristo y presentar yo la imagen de Él. Eso es el fruto. Ahora, ¿qué son los dones? ¿Qué son los dones? Los dones son dádivas, eso significa dones. Los dones son dádivas, son presentes son regalos, como tú le quieras llamar, de las tres formas. Son dádivas, presentes o regalos, y son habilidades sobrenaturales dadas para servir a la iglesia y a otros. Son herramientas para el trabajo y deben de usarse con amor, con el deseo de aportar y fortalecer a la iglesia. Eso lo puede encontrar usted en 1 Corintios 12, 8 al 10, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, porque todos querían servir, pero dijo, ok, vas a servir, pero ¿qué don tienes tú? Tú tienes que saber qué dones tienes. Los dones no te cuesta tener no te cuesta pagar un precio. Los dones son regalos que Dios te da. Son las capacidades con las que tú naciste, tus habilidades con las que tú naciste, que puedes hacer un trabajo secular y un trabajo en la iglesia. Y puedes poner de tu trabajo tus destrezas y capacidades de lo secular, lo puedes aplicar también en la iglesia cuando se necesita, como la administración, como la logística, como el servir. Entonces, esos son los dones. Y mucha gente opera en los dones sin tener carácter de Cristo. El carácter de Cristo sí hay que pagar un precio. Hay que someter nuestra carne a la voluntad de Dios en oración, en búsqueda de su presencia y en controlar nuestro temperamento y nuestro carácter. En los dones, tú puedes tener los dones sin pagar el precio, porque ya son los regalos que Dios te dio. Mucha gente cree que operar en los dones está bien, que operar en los dones le garantiza que ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Cuando los discípulos, Dios les da de la impartición de su espíritu y llegan a rendirle cuentas y le dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanaron los enfermos, en tu nombre los ciegos vieron, en tu nombre los cojos se levantaron. Pero cuando Jesús le dice, ok, qué bueno que hicieron eso, pero les debe de dar gozo y alegría que su nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida, dando a entender nuestro Señor Jesucristo a los discípulos que muchos se maravillan por los dones, pero no desarrollan el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu te lleva a tener un oído afinado de lo que Dios quiere hablar contigo, de lo que Él te quiere decir, y te va a tener en constante comunicación y a la expectativa de lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Por eso se necesita el fruto. El fruto es importante para ver a Cristo. El fruto es importante para oír el sonar de la final trompeta. El fruto del Espíritu Santo te hace saber que Cristo está dentro de ti y no está dormido, no está muerto, todavía está vivo. El fruto del Espíritu Santo te hace mantener una relación directa con Dios. El don son las capacidades que te dio que no te costaron nada, fueron regalos. Fueron regalos que Él nos dio y que no nos costaron. ¿A usted le ha costado un regalo? Yo haría una pregunta. ¿Usted ha pagado por un regalo? Se supone que si es un regalo, alguien se lo dio y a usted no le costó nada. Porque por eso es un regalo, algo que no le cuesta. Algo que no le cuesta.
Así es lo mismo los dones. Los dones no nos cuestan a nosotros. Solamente Dios nos dota de ellos, nos capacita como regalos, como dádivas para servir en la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo y para edificar a otros. Ahorita que me pongan la diapositiva para que usted lo vea, son 9. Primera de Corintios, bueno, hay más, pero Primera de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y les describe 9 dones en el capítulo 12, versículo 8 y 10, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, sanidad y milagros, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Los 3 primeros, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, son dones relacionados con la revelación. Los siguientes 3, que es fe, sanidad y milagros, son dones referentes al poder o relacionados con el poder, dones de poder. Y los últimos, los de profecía, los de lenguas y los de interpretación de lenguas, son dones de inspiración, también de inspiración y de comunicación, porque es lo que usted va a hablar. Profecía es lo que usted va a hablar, lenguas, y va a interpretar las lenguas. Por eso son de inspiración o comunicación. ¿Qué es el espíritu, palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. O sea, algo bien certero de lo que estás diciendo y haciendo. Eso es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia o conocimiento es obtener la información sobrenatural sobre las personas o las circunstancias. Recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Eso es palabra de ciencia. Eso no es que tú hayas expulgado y explorado muy bien el Facebook de alguien para decirle, te voy a profetizar, te voy a decir esto. No, esto te lo da directamente el Espíritu Santo como don. Como don, discernimiento de espíritu es distinguir entre el espíritu humano, el espíritu divino y el espíritu demoníaco. Hay 3 espíritus: el espíritu de Dios, que es el divino; el espíritu del diablo, que también el diablo es espíritu; y el espíritu de la carne, el espíritu del ser humano, que a veces se puede profetizar en la carne, a veces se puede profetizar con el espíritu de Dios, y también se puede profetizar con el diablo, con el espíritu del mundo, del diablo. ¿Por qué? Porque su fuente es la que lo va a hacer hablar. La fuente del espíritu humano son sus emociones, su carne. La fuente del Espíritu Santo, pues, proviene de Dios. Y la fuente del espíritu demoníaco es el diablo. Entonces, ¿con quién te comunicas tú? Es lo que tú vas a dar de discernimiento de espíritu. Es el don que vas a desarrollar. Yo decía en una enseñanza, 4 voces son las que el hombre puede escuchar, que es la voz de la carne, que es del humano; la voz del diablo; la voz de esta tierra, del sistema terrenal, de la costumbre del sistema; y la voz de Dios, que tanto la voz del sistema terrenal o de la tierra como la del diablo se puede decir que son amiguis, pero son 4 voces: tu voz, tu yo, la voz del diablo, la voz del mundo y la voz de Dios. De estas 4 voces, tú debes distinguir con tu comunicación con Dios, con tu entrega con Dios. Tú debes de distinguir la voz de Dios cuando Dios te dice que des una palabra de revelación, una palabra de sabiduría o una profecía.
Por eso se necesita el discernimiento del Espíritu para poder entender quién es el que te habla y poderlo sopesar si es de Dios o no es de Dios. Por eso, como don, viene el discernimiento de espíritu. Los dones de poder, que es la fe, dones de sanidades y hacer milagros, vamos a hablar de lo que es la fe. La fe es confianza total en las promesas de Dios, que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. El don de sanidades es la restitución sobrenatural de la salud física. Es orar por personas enfermas física o emocionalmente. Es tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios en sus vidas. Y el don de hacer milagros es realizar obras poderosas como son señales y prodigios que desafían las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Eso es hacer milagros. Los dones de inspiración o de comunicación son el de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Qué es el de profecías? Es hablar el mensaje de Dios para edificar, para exhortar o para consolar a la iglesia. Todos los dones son para edificar a la iglesia. Todos los dones son para servir a la iglesia y servir a otros. Género de lenguas es hablar lenguas desconocidas por inspiración del Espíritu Santo. En algunas ocasiones es porque en algún lugar Dios habla en dialectos o en lenguas que se necesita hablar el mensaje de salvación, como hicieron los discípulos cuando llegó el Espíritu Santo. Estuvieron hablando de la salvación en las diferentes lenguas de las nacionalidades que estuvieron presentes en ese evento. Interpretación de lenguas. Interpretar el mensaje dado en lenguas. Se levanta Pedro en esa ocasión y dice: estos hombres no están borrachos, no están ebrios, todos ellos están hablando del Salvador, y él da el mensaje que estaban diciendo en las diferentes lenguas. Él se levanta diciéndolo: Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos testigos de que murió y resucitó al tercer día. Anduvo 40 días con nosotros en esta tierra y se fue al cielo. Y como vimos que se fue, 2 ángeles nos dijeron que así como lo vimos irse, así vendrá. Y estamos aquí reunidos a la hora novena o a las 9 de la mañana. No era la hora novena, era mediodía, 9 de la mañana, cuando arribó el Espíritu Santo. Estamos aquí porque Él nos dijo: váyanse no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo, para que entonces sean testigos del poder de Dios y haya poder en sus vidas para no detenerse a testificar. Y aquí estamos hablando ese mensaje que nos dijeron. Entonces ahí Pedro se levanta interpretando las lenguas de todos los que estaban en ese aposento y dando la enseñanza o el mensaje de salvación. Entonces concluimos que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, son la manifestación del carácter de Dios dentro de nosotros. Y los dones es la forma en que operamos las maravillas y señales de lo que tenemos dentro, pero ahora por fuera. O sea, es la parte operativa de los dones, como es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, la fe, los dones de sanidades, hacer milagros, profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Es la forma operativa de manifestar el fruto y que tenemos Dios y que lo tenemos dentro de nuestro corazón, que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Los dones nos capacitan para trabajar juntos en el crecimiento de la iglesia. El propósito es llevarnos a la unidad como cuerpo de Cristo y para que Cristo sea glorificado. Operan también para servir a los demás hermanos de la iglesia.
Operan también para que nos animemos los unos a los otros. Cuando estamos pasando por algún problema, por alguna necesidad, Dios levanta en medio de la congregación a alguien y te da una palabra profética que te ayuda a sostenerte y a caminar más adelante. Pues para eso son los dones, los dones que operan dentro de la iglesia, pero vas a manifestar cuando tú pagas un precio y hay fruto dentro de ti. Así que en esta tarde sí hay diferencia, porque el don no te costó, Dios te lo dio, te dotó de él, pero el fruto sí nos cuesta, en particular buscar de Dios. Nos cuesta tener una relación con Cristo, nos cuesta tener una relación con Él. Así que las manifestaciones, las operaciones de Dios es por la búsqueda de Dios, de lo que hay dentro. Tú no puedes manifestar algo que no tienes por dentro. Y lo que llegues a manifestar, si no es efectivo, es porque te falta buscar más de Dios. Nos falta buscar más de Dios, amigos, hermanos. Así que en esta tarde, esta es la palabra que traemos. No veo aquí preguntas en el chat, pero ojalá usted pudiera pues mandarnos si tiene usted alguna duda, alguna pregunta en esta tarde. El fruto y el don. ¿Cuál es la diferencia? En que el fruto es una manifestación del carácter de Dios en nuestra vida personal, y el don es la operación de esa manifestación. La operación en diferentes formas, en milagros, en señales, en maravillas. La segunda, que son los dones, no nos cuestan, son habilidades, capacidades, destrezas, talentos que Dios nos da de manera automática, pero el fruto sí lo tenemos que desarrollar. Yo no puedo decir tengo el fruto, pero nada más del fruto nomás me quedo con el puro gozo. No, tengo que desarrollar los 9. Tengo que desarrollar los 9 frutos. Así que en los dones, yo puedo tener los 9 dones, pero no me garantiza la entrada al cielo. Porque lo que me va a garantizar la entrada al cielo realmente es el tener una relación con Él. Ahí está la imagen de los dones, que ya los terminamos, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar un momento ahí en pantalla para que usted lo tome nota y usted lo ve ahí como unos regalitos. No son camisas, son unos regalitos, unas cajas de regalo donde esos no nos cuestan, esos Dios nos los da para servir, para trabajar. Pero si usted no piensa trabajar, pues entonces démelos todos a mí. ¿Verdad? Si usted no piensa trabajar, deme su don que le toca, no sé, a lo mejor quizá le toca el de profecía, pues démelo. Quizás a usted no quiere trabajar y le toca el de sanidades, pues démelo a mí. Quizás usted no quiere trabajar y tiene el de fe, pues démelo a mí también, ¿verdad? Entonces, como decían las sobrinas, Maya y Esther, no me los quites, todos son míos, no me los quites, todos los regalitos son míos, ¿verdad? Todos los dones son míos. Entonces, Dios nos da estos regalos, que son los dones, para servir. Pero si tú no piensas servir, pues un día te van a demandar ese don enterrado, ese regalo enterrado, esa dádiva enterrada, ese presente que no lo usaste, un día te lo van a demandar. Oye, yo te doté de esto, pero no hiciste nada. No, es que estaba bien padre rascándome la panza, ¿verdad? Estaba bien padre sentada sin hacer nada, pero Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos da, aún de las palabras, de los consejos que nos dan, y que decimos qué buen consejo y no lo hacemos, también Dios nos va a rendir cuentas. Y ya está aquí la pastora, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a la pastora qué piensa sobre este tema, que hablamos del fruto y de los dones, pastora, y hablábamos de que los dones, pues
no nos cuestan, ¿verdad? Pero el fruto sí nos cuesta, realmente sí nos cuesta pagar el precio, el fruto y el don. El fruto nos garantiza que podamos oír un día la final trompeta. El don no nos va a garantizar que veamos a Cristo. A ver qué nos opina usted. Pues yo digo que todo lo que el Espíritu Santo nos regala, nos enseña es importante, pero todo tiene una manera y una forma de ministrarse. Como lo mencionabas, que el fruto es donde Dios trabaja con nosotros, es la manera que Dios nos va a perfeccionar para poder operar lo segundo, los dones. Y a veces nosotros como creyentes ya en el camino creemos que los dones se pueden operar sin el fruto. Entonces, ¿quién va a sostener el don si no estamos llenos de Dios? Entonces lo vamos a operar de manera mecánica. Es como el que sabe cantar, como el que sabe predicar, enseñar, pues lo va a hacer en su capacidad, en su intelecto. Pero cuando esa persona que está cantando, que está enseñando, tiene el Espíritu Santo en toda su plenitud, que se refleja ese fruto, pues entonces es ahí donde esa persona va a dar resultados su ministerio. Sí, como el testimonio que decía Esthercita el domingo, ¿verdad? Yo nací abajo de las bancas, entonces ella sabía orar, ella sabía lo de las liberaciones, ella sabía muchas cosas, las conocía, pero dice, pero yo no había tenido un encuentro con Cristo. Cuando hablaba de encuentro, del encuentro con Cristo es el fruto del Espíritu todavía no estaba en ella. Que dejas que Dios trabaje en tu ti, corazón. que te moldee tu carácter, tu comportamiento, tu conducta, tu actitud. Así es. Que era lo que yo siempre saco a Simón el Mago, ¿verdad? Simón el Mago se había entregado a Cristo, había seguido a Felipe y a todos los que andaban ahí, ¿verdad? Porque se hacían los milagros y señales, siguiendo el don. Pero cuando llegó Pedro y fueron investidos con el Espíritu Santo, que les ministró, dijo, yo quiero también eso. Simón el Mago no tenía realmente la salvación. Quería operar en los dones sin tener una relación con él, con Cristo. Así es. Entonces hay que tener una relación con Dios para que todo lo que nosotros hagamos tenga un resultado espiritual. Podemos estar años en la iglesia creyendo que estamos bien sin tener una relación con Cristo. Hay gente que le gusta engañarse, pero pues se va a ver el vacío de la vida del creyente. Se necesita abastecerse del poder del Espíritu Santo. Cuando viene el bautismo, que la evidencia es hablar en otras lenguas, es cuando la persona comienza a dejarse moldear por el Espíritu Santo y sabe que eso precioso que acaba de experimentar no lo quiere dejar ir, y que eso precioso que es el Espíritu Santo te va a mover a hacer las cosas que se necesitan por el cual Dios te convierte. Y cuando a veces que hay casos de creyentes que tienen muchos problemas porque viven en amargura, porque viven enojados, porque viven peleando, porque viven una vida así. Realmente, ¿qué pasaría o qué faltaría en una persona así que dice profesar tener a Cristo, pero que no hay demostración de eso? Pues hay que llevarla a un entendimiento. Si estamos nosotros liderando a esa persona, es decirle, ven, no es que te voy a decir delante de la gente, pero ven, veo que eso no está bien en tu vida. Necesitas corregir estas áreas y que le permitas al Espíritu Santo moldearte y quererlo, anhelarlo en tu corazón, que no se vaya, porque la clase pasada hablabas de que el Espíritu Santo es una persona, sí, y que es sensible. Entonces, si uno no le permite operar en uno, él se va. Y te quedas con que, ay, puse la mano sobre los enfermos, sanaron, hubo liberación, hubo milagro, pero está el don operando solo, sin el Espíritu, sin la llenura, sin el fruto en tu vida. Entonces, opera en la carne. Opera en la carne o puede operar si en otro tiempo tú tenías una actividad del ocultismo, de hechicería, de adivinación, y vienes a Cristo y no te alimentas del Espíritu, te va a alimentar la otra fuente, la negativa, la de las tinieblas. Y eso es lo que ahí donde mucha gente se confía
y donde mucha gente dice, pero yo sigo haciendo milagros, Dios me sigue usando. ¿Cuántos ministerios hoy en día? Ya no vamos a hablar de gente de la congregación. ¿Cuántos ministerios hoy en día siguen operando en los dones, pero sin el Espíritu Santo? Sin preguntarle al Espíritu Santo qué vamos a hacer hoy, porque el Espíritu Santo te equipa. Sí. Y trabajamos, nosotros los creyentes, los que servimos a Dios, trabajamos en equipo con el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer hoy? El Señor Jesucristo iba en oración todos los días. Todos los días, y le pedía, Señor, que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me guíe, me dé la capacidad, me dé el entendimiento para poder sobrellevar y para poder saber qué es lo que sigue. Sí, y en esas enseñanzas que nos dejó Jesús, nos gusta nada más la parte donde sanó a los enfermos, donde los endemoniados, sí, los endemoniados fueron libres, donde alimentó a miles y a miles de gentes, donde convirtió el agua en vino. Entonces, nos gustan las señales más despampanantes, pero cuando no nos gusta la parte donde dice, y se fue solo a orar, y se fue a un lugar apartado y no tuvo comunicación con nadie porque quería las instrucciones del Padre. Esas partes como que no les ponemos mucha importancia y que fueron algo bien importante para el ministerio de nuestro Señor Dios te prepara, Dios te va a llevar a hacer liberación, ni a ir a orar por los enfermos, ni ir a profetizar sin su presencia. Hay un canto que todos lo escuchamos, dice, si tu presencia conmigo no va, no me permitas moverme de aquí. Y hay cosas que a veces, hoy en día, los que lideran las iglesias, los pastores, los evangelistas, o los creyentes de muchos años, creen que por saber hacer las cosas, ya Dios les está probando. Pero en aquel día, dice que vamos a dar cuentas y Dios va a decir, no te conozco. Entonces, yo no te mandé. Decía Joel, el último strike, ¿verdad? En el béisbol es el que hasta el final, hasta el último strike, se sabe quién gana. Así es. Entonces en la vida cristiana, hasta el último momento, se sabe si la ganas o la pierdes, porque mucha gente en su caminar cristiano se conforma o se siente que ya hizo todo lo que tenía que haber hecho para Dios, todo el servicio, toda su misión, todo su propósito, pero resulta que al final algo pasa o descuidas o bajas la guardia y es donde el enemigo gana terreno. Así es. Fíjate, nosotros los que estamos en la iglesia no necesitamos irnos al mundo para que el diablo atrase nuestras vidas con distraerte. Sí, desenfocarte. Desenfocarte de las cosas espirituales que es lo que estás hablando, de tener una vida fructífera en el Señor, no buscar esa llenura del Espíritu Santo. Con eso el diablo tiene. Te puede tener, hay mucha gente en congregación por años y sigue en la pasividad porque no busca el Espíritu Santo. Simplemente ya, como ya tienes 10, 15 años o toda tu vida de cristiano, dices, yo ya trabajé. O sea, yo he oído comentarios que dicen, yo ya trabajé, yo ya evangelicé, yo ya cociné, yo ya le di vuelta a todos los cargos de la iglesia, ahora hay que dejar que los nuevos lo hagan. No hay jubilación. Pero sí, cierto, como dices tú, ¿quién te dijo que ya estabas jubilado? La jubilación es cuando te vas de esta tierra. Así es. Dice que el que permanece hasta el final, ese será salvo. No dice, ten tu salvación y espérate y a ver qué pasa. Sí, y ya cuando hayas pasado por todos los cargos de la iglesia, ya siéntate a dormir y no hagas nada. ¿No es así? Siempre aún el anciano, hablando tiene que estar anciano no de edad, sino el anciano de la iglesia, el que ha pasado toda una décadas en la iglesia, está ahí para enseñar, no termina su trabajo porque ya es un decano en la iglesia. Al contrario, está ahí para enseñar a la nueva generación los retos, desafíos que lleva este camino, porque en este camino te vas a encontrar con piedras, en este camino te vas a encontrar con traiciones, en este camino te vas a encontrar con trabas que el diablo va a poner y otras, nuestra misma carne se va a oponer. Va a haber momentos en que no vas a tener ánimo de hacer nada, pero si el Espíritu Santo que está en tu corazón y en mi corazón realmente le hacemos caso, vamos a ceder, a obedecer. Sí, mucha gente se confía. Mucha gente se confía por lo que sabe, por lo que ya sirvió, como que yo ya tengo mis puntos ya hechos, ya nomás estoy esperando que Cristo me lleve.
¿verdad? Aquí me siento, pero en esa espera en la que te sientas, también el diablo te puede llevar. Te puede engañar. Por eso debemos de estar alertas, por eso debemos de cuidar nuestra salvación todos los días. ¿Cómo cuida un creyente su salvación, pastora? ¿Cómo la cuida? Pues en oración, en palabra. Hay gente que me han dicho a mí estos días pasados, ¿yo para qué leo tanto la Biblia? Ya la leímos el año pasado. Sí, tres veces la hemos leído. ¿Para qué leo todos los días? Y yo no necesito reportarle a nadie en mis lecturas, cada quien con Dios. Pero al final de cuentas no es que reportes tus lecturas, tu devocional, sino quién realmente te está llevando de la mano a ayudarte, impulsarte, porque hay personas que necesitas llevarlas de la mano, de hey, la lectura, hey, la oración, tu devocional, tu intimidad con Dios, porque si así no fuera, pues para qué estamos las iglesias, cada quien que haga como quiera. Sí. Entonces tenemos una institución que se llama iglesia, que es el lugar donde Dios restaura almas, y no solamente las restaura y ya vete restaurada, no, es enseñarles. Y tienes que rendir cuentas aquí, porque después vas a rendir cuentas allá. Entonces, si aquí no te gusta rendir cuentas, pues allá, aunque no te guste rendir cuentas allá te van a abrir el libro y te van a decir, te la pasaste dormido, te la pasaste en todas las redes menos en la Biblia. Las redes te enredaron y no leíste tu versículo que te podía haber sacado de la enredadera donde te metiste. Entonces, por eso, si tú aquí en la tierra no rindes cuentas de un versículo, de un pasaje que te tocó leer hoy, porque todos los días el maná es para todos los días, pues allá, aunque no te guste rendir cuentas, allá va a haber todo un historial de hasta de tus pensamientos, ¿verdad? Entonces, aunque no quieras, vas a rendir cuentas y dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y muchos dicen, es que nos amenazan, es que nos asustan. No, la misma Biblia te advierte de las cosas que tú quieres dejar pasar desapercibidas, pero que te van pues te van a pasar la factura, te van a pasar, vas a rendir cuentas. Todos, pobres, ricos, grandes, chicos, todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Todos, ninguno va a decir, no, es que yo saco mi charola, doy el charolazo y a mí me pasan. No, allá no va a haber charolazo ni mordida. Allá todos vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Y fíjate, Dios nos ha dado algo bien preciado, que es la presencia de su Espíritu Santo. O sea, no estamos devastados, no estamos desprotegidos, no estamos a la aventura. Dios dejó todo establecido en su palabra y dijo, yo es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y a toda justicia. Y a veces esa guianza no la queremos seguir nuestras propias decisiones y pensamientos. Así es, porque si Cristo se quedaba en esta tierra, nomás iba a estar para pocos. Era necesario que Él se fuera a pedir por todos, pero que viniera el Espíritu Santo para que subiera en todos. Se derramara en toda carne. En todos los que lo creyeran. Así es. La profecía de Joel, que se derramaría su Espíritu sobre toda carne que desea. Sí, sobre la que desea un cambio, la que desea realmente un encuentro con Él. Así es, que ha tenido un cambio. Así es. Y pues ese es el tema que traemos. No hay ninguna pregunta aquí en el chat. A la mejor están cenando. Sí, yo creo que sí. Ya se les hizo tarde a algunos. Bueno, pues ese es el tema que hemos traído en esta tarde. Es bien importante, amigos hermanos, porque fruto y dones del Espíritu Santo, la iglesia y usted y yo vamos a vivirlo el tiempo que Dios nos deje de vida en esta tierra. Por eso es importante que usted se mantenga buscando la presencia del Espíritu de Dios. Así ahorita yo estaba ahí con Joel y con Nena y me llevé mi teléfono, ¿verdad? Ahorita aquí con Nena y con Joel y decía, mira, sí, Esther hablando lo que tanto mamá les habló a la iglesia del Espíritu Santo. Mamá mucho habló sobre el Espíritu Santo. Casi el 100% de sus mensajes mencionaba el Espíritu Santo. Y ella misma decía, sin el Espíritu Santo, pues... No vamos a hacerla. ¿El cristiano qué va a hacer sin el Espíritu Santo? ¿Verdad?
siempre el poder para predicar, el poder para vencer las tentaciones, el poder para vencer tu mismo carácter, Tu carne. tu carácter, tus maneras, tus formas equivocadas que el hombre no quiere dejarse. No, no. Se cree el superhombre, pero sin Dios no somos nada. Por eso yo decía al principio de la enseñanza, en Cristo todo lo puedo. Y fíjate, cuando Jesucristo bajó a las aguas, dice que ahí se apareció una paloma. Fui de una forma corporal. De una paloma del Espíritu Santo. O sea, él fue lleno ahí también del Espíritu Santo. ¿Y cómo mantuvo esa llenura? En oración. En la oración. ¿Cómo operaban los dones? Decía mi mamá a la iglesia, en las predicaciones, yo cambio un culto de alabanza, de reunión, lo cambio por la oración. Por una hora de oración. Porque ahí el Espíritu Santo está el secreto. En la oración el Espíritu Santo la tocaba, la visitaba, la llenaba. Dijo, no hay como que tú te metas en oración, porque ahí Dios te enseña muchas cosas y te llena de su presencia. Así es. Y entonces, si nosotros queremos prosperar, tenemos que buscarlo a Él todos los días. No orar nada más por la comida, no orar para que Dios te cuide tu entrada, tu salida del trabajo, para que te proteja, para que te dé lo necesario para vivir, para comer, para los gastos de la escuela, para los gastos de la casa. Es buscar a Dios en todo. En todo momento y en todo lugar. Así es. Pues el próximo jueves, que es 25, aquí voy a estar yo, hermanos, en el programa. Voy a hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo. Ya es algo más profundo. Sí, quiero hablar de lo que es manifestación del Espíritu y lo que es gloria. Dos niveles, dos dimensiones diferentes del mover del Espíritu Santo cuando estás en una intimidad y una comunión con Él. Cuando tú le vas buscando, es una profundidad. Sí, hay un versículo que dice tus glorias, muéstranos tus glorias. Muéstranos tu gloria. Y dice tus glorias, hay un texto que... Entonces hay niveles de gloria. Hay manifestaciones y niveles del Espíritu, pero cuando ya cambias a niveles de gloria estás hablando de otras dimensiones. Así es, de moveres mayores que se necesitan mucho para este tiempo, porque hoy nadie quiere pagar el precio. Y el mundo trae mucha distracción. Pablo lo pagó porque el rey Agripa y el Félix o Festo, que eran los gobernadores, le dijo, ya te volviste loco, Pablo. Ya es tanto que sabes, ya te volviste loco, pero no era tanto que sabes, era su intimidad y su entrega por completa a Dios, el que lo tenía loco por la presencia de Dios. Y así nosotros debemos de ser locos, pero locos en Cristo, de poder entrar en dimensiones sobrenaturales de la presencia de Dios, y nuestra vida cambiaría completamente. Nuestro entorno cambiaría completamente. O sea, no hay justificación. Si yo hubiera, si yo tuviera, si yo fuera. Todos podemos. Todos podemos. Así que, pues, gracias por haberme acompañado a mí, a la pastora aquí que nos ayudó aquí al final, en esa enseñanza de lo que es el fruto y los dones del Espíritu Santo. Y el próximo 25, que es el próximo jueves, pues voy a estar hablando de manifestaciones y de gloria de la presencia del Espíritu Santo. Así que ya es un poquito más complicado, y quizás usted puede decir, la hermana se está volviendo loca, ¿no? Es la intensidad de la presencia de nosotros. Entre más usted busca de Dios, Dios le va a comenzar a decir cosas pues muy importantes. Gracias por habernos acompañado en esta noche, y recuerde que el domingo yo regreso con enseñanza del libro del Evangelio de San Juan. Pues muchas gracias por darme la oportunidad y al final de comentarles que hay que buscar la presencia de Dios. ¿A dónde vamos sin la presencia del Señor? ¿Y cómo lo hacemos? En oración. En oración. Así que antes de que se vaya usted a dormir esta noche, váyase unos momentos ahí, pídale a Dios, que Dios le va a mostrar y a revelar cosas que usted no sabe. Así es. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Dios les bendiga.